No era la novia, solo era un reflejo. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, abrí su computadora para enviar un correo urgente del trabajo. No fue intencional. No estaba buscando nada. Pero el destino tiene una forma cruel de mostrarte lo que necesitas saber justo antes de que sea demasiado tarde. Había una carpeta sin nombre perdida entre otras tantas. La abrí por instinto, sin imaginar que aquello sería el comienzo del fin. Dentro encontré fotos, cientos, de una mujer. Hermosa, sí, pero no por eso se me detuvo el corazón, sino porque era yo, o eso pensé al principio. Tenía mi mismo cabello, mi sonrisa ladeada, incluso esa forma de mirar a la cámara, como si ocultara un secreto. Pero no era yo, era ella, la ex, la mujer antes de mí. Y mientras pasaba de foto en foto, una verdad brutal se dibujaba en mi pecho. Yo no era única, no era amada por quien era, sino por lo que me parecía a ella. El aire se volvió denso, él respiraba tranquilo, ajeno, mientras yo me deshacía en silencio al borde de la cama. Nunca pensé que a tan solo 3 semanas de nuestra boda descubriría que mi historia de amor no era mía. Era un eco que él intentaba revivir a través de mí. Y en ese momento, por primera vez en toda nuestra relación, supe con absoluta certeza que algo estaba terriblemente mal. Me llamo Julia, tengo 25 años y durante casi toda mi vida creí que el amor era algo que se construía con el tiempo, como una pintura que se va llenando de colores, capa por capa. Soy profesora de arte en una escuela para adolescentes y en mis días normales suelo perderme en los trazos suaves del óleo y en las historias que mis alumnos intentan contar sin palabras. Me gusta el café frío, las caminatas sin rumbo y la sensación de pintura fresca en las manos. Nunca soñé con un vestido blanco, ni con una boda perfecta, pero sí con un compañero que me mirara como si no existiera nadie más. Conocí a Andrés en una exposición colectiva de jóvenes artistas. Él no era artista, ni pretendía serlo, pero caminaba entre los cuadros con una atención que no era fingida. Se detuvo frente a uno de los míos, una mujer sentada frente a un espejo roto, y me preguntó si era un autorretrato. No lo era, pero la forma en que lo dijo me hizo sentir que tal vez, de alguna forma, sí lo era. La primera vez que salimos, hablamos de todo, de música, de libros de infancia. Me impresionó su calma, su modo de escucharme como si cada palabra fuera importante. A diferencia de otras relaciones con él, no sentí prisa. Todo parecía fluir con una naturalidad inquietante, como si ya nos conociéramos de antes. A los 3 meses, ya pasábamos los fines de semana juntos. A los 6, me dio una copia de sus llaves. A los 9, me propuso matrimonio frente a un mural pintado por mí. Y yo, que nunca había idealizado el matrimonio, dije que sí, porque con él sentía que había encontrado un lugar seguro. Su familia me recibió con cariño. Mis amigas decían que había encontrado un hombre bueno, de esos que ya no existen. Pero había algo pequeño, imperceptible, que a veces me hacía fruncir el ceño sin razón. No era nada concreto, solo ciertos gestos. Cuando me reía fuerte, me decía que le recordaba a ella, pero nunca decía quién era ella. O cuando elegía una prenda diferente, él sugería: «Me gustas más con el vestido blanco ese que usaste en la cena con mis padres». Y era siempre el mismo estilo, siempre la misma imagen de mí que él aprobaba. No le di demasiada importancia. Pensé que era una costumbre de pareja, un gusto personal. Además, Andrés nunca me hablaba del pasado, ni con rencor ni con nostalgia. Simplemente no existía, lo cual en retrospectiva era más extraño de lo que imaginaba. Una vez le pregunté directamente si había estado muy enamorado antes de conocerme. Me sonrió con ese gesto que parecía esconder mucho más de lo que decía sí, pero nada,
como lo que tengo contigo. No insistí. Pensé que era su forma de protegerme. ¡Qué ironía! Mientras tanto, los preparativos de la boda avanzaban. Vestido, flores, lista de invitados. Yo participaba, pero sin ese entusiasmo que esperaba sentir. No por falta de amor, sino por una especie de intuición silenciosa que no sabía dónde colocar. Una noche, mientras cenábamos con sus padres, su madre dijo algo extraño. «Tienes una sonrisa muy parecida a la de Valeria». Andrés la miró en silencio. Ella, al darse cuenta, se corrigió de inmediato. «A una amiga que conocíamos. Ya no está en España». Pero el nombre quedó flotando. Valeria. Después supe por una de sus primas que Valeria había sido más que una amiga. Fue su pareja durante años, incluso llegaron a comprometerse. Nadie hablaba mucho de eso. Al parecer fue una ruptura dura, pero sin escándalos. Ella se marchó a vivir a Argentina, y desde entonces Andrés se había encerrado en sí mismo, hasta que me conoció a mí. Y entonces todo encajó. El porqué de su insistencia en ciertas fotos, las canciones que escuchaba, las frases sueltas que decía, como si hablara con un fantasma. Y yo, ¿qué era yo en todo eso? Quise creer que no importaba, que él me amaba por mí, que su pasado no definía nuestro presente. Pero una vez que empiezas a notar las sombras, ya no puedes dejar de verlas. Mi entorno me veía como la futura esposa perfecta. Mis padres estaban orgullosos, mis amigos felices por mí, y yo atrapada en una duda que me carcomía en silencio. Cada vez que Andrés me tomaba la mano, cada vez que planeábamos nuestra luna de miel, sentía una distancia entre nosotros que él no parecía notar. Yo pensaba que el amor real era aceptar al otro con todo lo que trae, pero ahora empezaba a preguntarme, ¿y si lo que él amaba de mí no era lo que soy, sino lo que represento? Durante un tiempo me culpé por pensar así. Me dije que era inseguridad, miedo, exceso de imaginación. Pero mi intuición no se callaba. Seguía hablándome en voz baja cada noche mientras él dormía tranquilo a mi lado. Y entonces vino aquella noche, la noche en que abrí su ordenador por casualidad y encontré la carpeta, el rostro de Valeria multiplicado en cientos de imágenes, la mujer antes de mí, la mujer a la que yo sin saberlo estaba imitando. Pero eso ya es otra parte de la historia. Después de descubrir aquellas imágenes, nada volvió a sentirse igual. Durante los días siguientes, caminé por la casa como una intrusa. Cada rincón, cada objeto que compartíamos, comenzó a hablarme en un idioma que no entendía antes, el de la repetición. Era como si cada gesto suyo estuviera coreografiado, ensayado en otra historia, con otro cuerpo, en otro tiempo. Yo solo estaba interpretando un papel. Empecé a fijarme en cosas que antes no me parecían relevantes. La forma en que él acariciaba mi cuello mientras cocinaba siempre del mismo lado. El modo en que me decía mi luz cuando despertaba, que ahora sospechaba no era mío. Incluso su risa me pareció impostada, como si se esforzara por recrear algo perdido. Intenté buscar pruebas que contradijeran mis sospechas, palabras que me devolvieran la confianza, pero cada vez que hablábamos del futuro, Andrés parecía más emocionado con la idea de la boda que conmigo. Los detalles lo absorbían: la decoración, la canción de entrada, las flores que ahora lo notaba eran las mismas que aparecían en las fotos con Valeria, lirios blancos. Una tarde fingí dormir en el sofá mientras él hablaba por teléfono en la habitación contigua. Su voz bajita me llamaba la atención. Se refería a mí como ella sin decir mi nombre. Decía cosas como: «Es perfecta, parece salida de mis recuerdos». Y entonces lo oí lo que nunca debí oír: «No sé si la amo, pero verla es como volver a casa». Sentí un frío inhumano recorrer mi columna. No lloré,
No grité, me limité a quedarme ahí con los ojos cerrados y el alma abierta como una herida recién cortada. En los días siguientes, cada encuentro con él era un acto. Yo fingiendo que aún creía en nosotros, él fingiendo que aún era el hombre que me eligió, pero los silencios pesaban. Y los ojos. Los ojos. Andrés dejó de mirarme con deseo. Ahora me miraba con nostalgia. Un domingo fuimos a comer con su familia. Su madre me abrazó con fuerza y me susurró: «Estoy feliz de que Andrés haya encontrado a alguien como tú». Él necesitaba a alguien que le recordara que todo no está perdido. La frase me heló. No dijo que necesitaba a alguien nuevo, dijo que necesitaba un recuerdo. Y yo era eso, una memoria viviente. Esa misma noche lo confronté, sin rodeos. «¿Quién era Valeria para ti?», le pregunté mientras él guardaba los cubiertos después de cenar. Se quedó quieto, bajó los ojos. No mintió. «Fue mi gran amor», dijo. «Creí que la vida con ella era para siempre». Y yo le pregunté con la voz apenas audible. Él tardó en responder. Tú llegaste cuando más lo necesitaba. ¿Me amas? ¿A mí?» Sí, respondió, pero su voz tembló. «Pero al principio sí es cierto. Me recordabas mucho a ella. Tu forma de hablar, tu manera de moverte. Y ahora lo interrumpí. Ahora no lo sé». Esa frase se quedó en el aire como una bofetada silenciosa. No hizo falta discutir. No hubo portazos ni lágrimas. Solo una distancia enorme entre nosotros, en el centro de una casa que ya no era hogar. Los días que siguieron fueron amargos. Andrés intentaba compensar. Me traía flores, cocinaba mi comida favorita, decía «te amo», como un rezo desesperado. Pero yo ya no escuchaba esas palabras con fe. Sabía que no nacían de la verdad, sino del miedo a perderme, o de perder lo que representaba. Me sentí vacía, como un contenedor para sus proyecciones, como si mi rostro fuera un lienzo donde él intentaba pintar recuerdos que ya no existían. Y entonces, una noche volví a abrir la carpeta en su computadora. No sé por qué. Tal vez para confirmar que no era una pesadilla. Encontré algo nuevo, un video de él y Valeria en un viaje. En él la miraba con una ternura que nunca vi dirigida a mí. En un momento le acariciaba el rostro y decía: «Nunca voy a amar a nadie como a ti». Apagué la pantalla, cerré la computadora y supe sin ninguna duda que tenía que irme. No porque me odiara, ni siquiera porque no me quisiera, sino porque nunca me había visto de verdad. Yo era el espejo, no la mujer. Y un espejo solo sirve hasta que alguien se atreve a mirar más allá. No lloré, ni esa noche ni al día siguiente. Me limité a moverme como una sombra dentro de un espacio que alguna vez llamé vida. Cada gesto mío era automático: lavarme la cara, preparar café, salir al trabajo. Pero por dentro, todo estaba colapsando. Esa mañana, mientras me peinaba frente al espejo, me miré con atención por primera vez en mucho tiempo. ¿Quién era la mujer que me devolvía la mirada? Llevaba el cabello recogido justo como a él le gustaba. Usaba un suéter color lavanda que él una vez dijo que la hacía ver igualita. ¿A quién? ¿A mí o a ella? De pronto me di cuenta de que sin querer me había ido moldeando según los recuerdos de otra, que había empezado a tomar sus formas, sus palabras, su luz. Sin saberlo, me estremecí. Sentí una náusea suave en el estómago. Me había traicionado a mí misma en nombre de un amor que ni siquiera era mío. Esa noche fui al cuarto de Andrés con una intención distinta, no para discutir, no para pedir explicaciones. Solo quería mirar, ver con claridad. Él estaba en la cama leyendo algo en su móvil. Levantó la vista y sonrió. «¿Estás bien? ¿Sabes cuál fue la última vez que me miraste sin pensar en ella?», pregunté sin rodeos. Él frunció el ceño, cerró el móvil. «No entiendo de qué hablas».
Yo sí. Por fin entiendo. No soy yo la que amas. Soy el disfraz que la vida te puso enfrente para intentar curarte. Pero yo no vine a salvar a nadie. Vine a ser amada por lo que soy, no por a quién me parezco. Él se levantó de la cama. Trató de tomarme las manos, pero yo las retiré. Julia, por favor, esto no es justo. He cambiado. Estoy contigo. No es eso lo que importa, ¿no, Andrés? Estás conmigo porque me parezco a alguien que perdiste, porque no pudiste soltar, porque me usaste sin saberlo como tabla de salvación. Pero eso no es amor. Eso es apego disfrazado. Eso es dolor mal cerrado. Él se sentó en el borde de la cama cabizbajo. Durante unos minutos no dijo nada. Solo su respiración se volvía cada vez más pesada. Yo la amaba, dijo finalmente. Y cuando te conocí sentí que la vida me daba una segunda oportunidad. Pero no sabía que tú eras distinta. No al principio. Y ahora que lo sabes, ¿me amas? A mí, Julia. Le temblaron los labios. Quiso responder, pero se quedó en silencio. Y ese silencio fue todo lo que necesitaba escuchar. Me fui a dormir al sillón con una manta delgada que no me cubría del frío, pero me sentí más protegida ahí que en su cama. Esa fue la primera noche en mucho tiempo que dormí con la verdad. Los días siguientes fueron duros. No dije nada. No lloré. Solo empecé a guardar cosas, cuaderno por cuaderno, pincel por pincel, ropa, libros, pinturas. Cada objeto que metía en la maleta era una afirmación: no me voy porque no valga. Me voy porque me reconozco. Una tarde, mientras él no estaba, encontré una carta en su escritorio. Estaba escrita a mano con su letra. No tenía destinatario, pero era evidente que era para ella, Valeria. A veces pienso que si no te hubiera sido todo, seguiría intacto. Pero la vida decidió romperme. Y cuando conocí a Julia, fue como verte regresar en otros ojos, en otra voz. No sé si es justo. No sé si lo que siento por ella es nuevo o solo una nostalgia mal disfrazada. Pero me asusta pensar que quizás nunca aprenderé a amar a alguien sin compararla contigo. Leí esa carta 3 veces. No con odio, ni con tristeza. La leí como quien comprende por fin el mapa de un naufragio. Y entonces supe que debía hablar con él por última vez. Cuando llegó me encontró sentada en el comedor con la maleta a un lado. Su rostro se descompuso. No, por favor, no me hagas esto. Ya está hecho, Andrés. Te amo. No. Amas lo que represento. Amas la posibilidad de no haberla perdido. Pero no me amas a mí. Y no puedo seguir siendo su sombra. No nací para ser eco de nadie. Se arrodilló. Me pidió una oportunidad. Lloró. Por primera vez lo vi frágil, desnudo, sin máscaras. Y sí, una parte de mí se enterneció, porque sé que él no lo hizo con maldad. Solo no había sanado. Me acerqué. Le acaricié la mejilla. Tal vez en otra vida donde ella no existiera, nosotros sí podríamos haber sido. Y me fui. No corrí. No miré atrás. Caminé con paso firme hacia una puerta que se cerraba, pero con la certeza de que del otro lado me esperaba mi propio reflejo, uno que no era copia, uno que era yo. La mañana siguiente desperté en un apartamento alquilado por días, con una vista modesta a los tejados de la ciudad. No había ruido, ni perfume conocido, ni mensajes en la mesita de noche. Solo yo, mi maleta y un cuaderno nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una página en blanco frente a mí. Y esta vez no pensaba escribir con tinta prestada. Los primeros días fueron duros. No porque extrañara a Andrés, sino porque tuve que desaprenderme. Me descubrí buscando su voz en los pasillos, esperando su llave en la cerradura. Me sorprendí pensando cómo le habría gustado ese vestido, ese peinado, esa sonrisa. Y entonces me detenía, me abrazaba y me repetía: no estás aquí para gustar, estás aquí para ser.
Volví a dar clases. Mis alumnos me recibieron con dibujos como si supieran que algo dentro de mí necesitaba color. Uno de ellos, Leo, un niño con autismo, que no hablaba casi nunca, me regaló una hoja en la que había pintado una figura con el corazón abierto. Me la dejó en el escritorio y dijo: «Esa eres tú». Ahora, lloré en silencio en el baño, no por tristeza, sino porque por fin alguien me veía como soy, sin comparaciones, sin pasados, sin fantasmas. Un día, mientras pintaba en un parque, un hombre se sentó en el banco cercano. No me habló, solo observó. Tenía los ojos tranquilos como los de alguien que no quiere poseer, sino compartir. Nos cruzamos varias veces en distintos sitios. Él venía con su perro, siempre con un libro en mano. Se llamaba Lucas, y cuando al fin hablamos, no me preguntó de dónde venía ni con quién había estado. Me preguntó: «¿Qué te gustaría pintar si nadie te viera?». Y fue ahí donde empezó otra historia. Mientras tanto, Andrés vivía el derrumbe en cámara lenta. Me escribió varias veces. Correos, cartas que no abrí, mensajes de voz que borré sin escuchar. En uno, según me dijo una amiga, confesaba: «Ahora entiendo que la amaba. A ella, no a Valeria. Pero la perdí por mirar hacia atrás. Supe que había ido a terapia, que hablaba de mí como la mujer que llegó a sanar una herida que él se negó a cerrar. Pero ya no me dolía, porque cuando alguien te ve solo como un puente te cruzan y luego se lamentan cuando descubren que del otro lado no hay regreso. A veces me preguntan si lo perdoné y yo sonrío, porque no hay odio, solo una especie de gratitud amarga. Andrés me enseñó lo que no quiero volver a ser, el espejo de nadie, y Lucas, con sus silencios llenos de presencia, me mostró cómo se construye algo nuevo, sin usar ruinas ajenas. A veces me despierto con la sensación de haber soñado con él, no con su rostro, ni con su voz, sino con esa inquietud que me habitaba cuando estaba a su lado, esa duda sorda que no sabía nombrar, pero que ahora reconozco como un grito del alma. Aquí no es. Ya no lo busco en las calles. Ya no me pregunto si piensa en mí. Supongo que sí. A veces, como uno recuerda una oportunidad desperdiciada. Yo, en cambio, ya no soy la misma. Pinté mi cabello de otro color, no para huir, sino para volver a elegirme. Cambié de perfumes, de rutas, de silencios. Hoy camino con pasos que suenan distintos. No más buscando encajar en moldes viejos. No más esperando que alguien diga: «Te amo», sin mirar de verdad. Lucas me toma la mano sin apretar. Me escucha sin prisa. No intenta completarme ni llenar huecos que no son suyos. Me observa como si cada día fuera la primera vez. Y cuando me abraza, no siento que me compara con nadie. Siento que me reconoce. Hay algo hermoso en ser mirada así. A veces pienso en Valeria, no con rencor. Ella no tuvo la culpa. Fue el pasado de otro. Un recuerdo que nunca debió ser herida mía. Le deseo paz, igual que se la deseo a Andrés. Porque vivir mirando hacia atrás es vivir a medias. Y yo ya no estoy hecha para medias vidas. No sé si esta es una historia de amor frustrado, de redención o de renacimiento. Tal vez es todo eso. Tal vez es solo el relato de una mujer que se cansó de ser reflejo y eligió ser luz propia. Pero si algo he aprendido, es esto. Algunos hombres no buscan a una mujer, buscan a una memoria. Y algunas mujeres deciden no ser más el fantasma de nadie. A veces no se trata de gritar ni de hacer escándalo. A veces el mayor acto de amor propio es irse en silencio, cuando te das cuenta de que no te están amando a ti, sino a la idea de alguien más. Julia no destruyó nada, no vengó nada, solo se eligió, y en ese gesto sencillo encontró una nueva vida. Porque cuando dejas de mendigar migajas del pasado de otro, es cuando te das permiso de vivir tu propio presente. Si alguna vez sentiste que eras solo un reemplazo, un reflejo o un consuelo,
Esta historia es para ti, para recordarte que tú mereces ser elegida por lo que eres, no por a quien te pareces. ¿Te ha tocado vivir algo así? ¿Alguna vez sentiste que estabas ocupando el lugar de otra persona? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Quiero que esta historia abra un espacio donde no haya juicios, solo empatía. Y si te conmovió esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que lo necesite. Porque hay historias que no son solo ficción, son espejos. Y tal vez este sea el momento de romperlos.